En cuestión de segundos, el cielo se oscureció, el mar comenzó a rugir, y Carmen pensó que ese sería el fin. Viuda, madre de 6 hijos, sin tiempo para pensar, los agarró de la mano y corrió entre los gritos de una ciudad entera que huía del desastre. Un tsunami devastador arrasaba con todo en Puerto Escondido, Oaxaca. Pero lo que nadie esperaba era que, al refugiarse en una antigua estación de tren abandonada, lo que encontraría dentro cambiaría no solo su destino, sino el de muchas más personas. Para siempre. Puerto Escondido, Oaxaca, sábado, 7 de la mañana. Carmen Ramírez ya había terminado de colocar su puesto de tamales en la esquina del mercado municipal. La rutina era la misma desde hacía más de una década. Preparar desde la madrugada, caminar 20 minutos con la olla al hombro, sonreír aunque doliera todo el cuerpo. Viuda desde hacía 3 años, no había tenido tiempo para llorar a Ernesto, su marido, un albañil que murió al caer de un andamio en una construcción. Con 6 hijos que alimentar, la vida no le había dejado opción. Esa mañana, sin embargo, algo se sentía raro. Los perros del mercado no paraban de ladrar. Algunas aves migratorias volaban bajo y en círculos, y un ligero temblor sacudió las botellas de vidrio en el puesto de doña Estela, la señora del jugo de naranja. ¿Sentiste eso?, le preguntó doña Estela a Carmen. Sí, pero no fue muy fuerte, ¿verdad? A veces lo más suave es lo que más miedo da. Carmen apenas sonrió, pero la frase quedó rebotando en su cabeza. A las 8:27, el caos comenzó. Una alarma ensordecedora se encendió por toda la ciudad. Las bocinas de emergencia emitieron ese sonido grave y vibrante que nadie quería escuchar. Alerta de tsunami. Los teléfonos empezaron a vibrar al mismo tiempo. Notificaciones, mensajes, noticias. Evacuar inmediatamente. Zona costera en riesgo. Tsunami en aproximación. Carmen no lo pensó 2 veces. Dejó todo. Los tamales, el dinero, el puesto. Solo corrió. Corrió con el corazón en la garganta hacia su casa de lámina y madera, en un barrio pegado al mar. Ahí estaban sus hijos. Iván, de 12 años, Diana, de 10, Rubén, de 8, los gemelos Emiliano y Esteban, de 5, y la pequeña Julia, de apenas 1 año. Cuando llegó, los vecinos ya gritaban, subiendo a camionetas, corriendo con maletas, buscando lo que no se puede buscar en una emergencia: seguridad. «Iván, agarra a los niños. Nos vamos ya». «¿A dónde, mamá?» «Donde sea, pero alto. Rápido». El rugido del mar ya se escuchaba desde su calle. No eran olas comunes. Era un bramido, como si el océano hubiera despertado con rabia. En cuestión de minutos, lo inevitable llegó. Una muralla de agua se alzó más allá del malecón. Gente gritaba, corría, se empujaba. Carmen apretó a sus hijos contra sí, uno en cada brazo, los más grandes ayudando a los más pequeños. Julia lloraba sin parar, y Esteban sangraba del tobillo por una caída. No había tiempo para pensar. El agua venía. Corrieron hacia la parte más alta del pueblo, pero los caminos estaban bloqueados. La ciudad entera se movía en masa, como hormigas escapando del fuego. Fue entonces cuando Carmen vio el viejo edificio de la estación de tren, olvidado desde los años 80, con las puertas abiertas, oxidado, cubierto de maleza. «¡Allí! ¡Vamos allí!» «Pero mamá, dicen que está embrujado», gritó Rubén. «Prefiero fantasmas que morir ahogados. ¡Corre!». Entraron. El sonido afuera se apagó en cuanto cruzaron la puerta, como si el concreto viejo absorbiera el caos. Carmen se apoyó contra la pared, respirando como si le faltara el alma. Julia seguía llorando. Esteban no podía apoyar el pie. Entonces escucharon algo. No venía del exterior, venía de adentro. Un susurro, una voz. «¿Hola? ¿Quién anda ahí?». Carmen se quedó helada. No estaban solos. Y esa no era una presencia hostil. Era una voz temblorosa, frágil, como si llevase días, quizás semanas sin ser escuchada. Siguió el sonido con pasos lentos, avanzando por un pasillo cubierto de polvo y telarañas. Empujó una puerta entreabierta, y lo que vio la dejó sin palabras. Frente a ella había al menos 12 ancianos, algunos en sillas de ruedas, otros acostados sobre colchonetas.
todos con miradas vacías, ropa sucia y expresión de sorpresa por ver a alguien que no fuera uno de los suyos. ¿Ustedes viven aquí? Una mujer mayor, con cabello blanco y la piel tan delgada como papel, la miró a los ojos. No, sobrevivimos aquí. Silencio. La tragedia no solo estaba afuera, también se escondía entre esas paredes, y en ese momento Carmen entendió que su lucha no había hecho más que comenzar. El silencio dentro de la estación era tan denso que parecía que el tiempo se hubiera detenido. Fuera, el mar rugía como un monstruo enfurecido. Dentro, el aire estaba cargado de humedad, polvo y algo más difícil de nombrar: abandono. Carmen no sabía qué hacer. Apenas podía con sus propios hijos. Y ahora, frente a ella, había un grupo entero de personas mayores, algunos en condiciones críticas. La estación estaba en ruinas, sin luz, sin agua, sin ventilación, y con un olor agrio que revelaba que ahí se vivía, se comía y se sufría todo en el mismo lugar. ¿Desde cuándo están aquí?, preguntó Carmen, todavía incrédula. Una de las mujeres, la misma que le había hablado antes, respondió con voz suave: desde hace 4 años. Nadie nos quiso en los albergues. ¿Y aquí? Aquí nadie viene. ¿4 años? ¿Cómo han sobrevivido? Con lo que podemos. Un señor venía cada semana con víveres, pero hace 2 meses dejó de venir. Carmen sintió una punzada en el pecho. Miró a sus hijos. Esteban seguía sentado en el suelo, con el pie inflamado y sucio. Iván trataba de calmar a los gemelos, y Julia lloraba bajito en sus brazos. Diana se acercó lentamente a uno de los ancianos y le ofreció una botella de agua que llevaban en la mochila. «Mamá, tienen hambre», susurró, y entonces algo dentro de Carmen hizo clic. No podía irse, no podía simplemente dejarlos allí. Por alguna razón, había terminado en ese lugar exacto, con esas personas, en ese momento. Y aunque todo a su alrededor se desmoronaba, esa decisión la sostuvo como si fuera una columna de concreto en medio del terremoto. «Vamos a organizarnos», dijo Carmen con una firmeza que ella misma no sabía que tenía. «Esto no es un albergue, pero lo vamos a convertir en uno. Nadie más va a morir hoy». Los ancianos se miraron entre ellos. Algunos lloraron en silencio. Carmen respiró hondo y comenzó a actuar como si toda su vida hubiera estado entrenando para esto. Buscó velas, linternas rotas, pedazos de tela vieja que sirvieran como vendas. Usó una tabla rota y una cuerda para improvisar una férula para el pie de Esteban. Pidió ayuda a Iván para revisar el almacén al fondo del edificio. Encontraron comida caducada, latas de frijoles, arroz, medicamentos pasados, pero en una emergencia, cualquier cosa cuenta. El agua no llegaba a los baños, pero una tubería rota en el patio trasero aún dejaba escapar un hilo que podían recolectar en botellas vacías. Una de las ancianas, llamada Eulalia, tenía conocimientos básicos de enfermería. Había trabajado en un hospital hace más de 30 años. Ayudó a Carmen a curar la herida del niño y a revisar a los otros ancianos. Mientras tanto, el tsunami había pasado, pero la ciudad seguía de rodillas. Las calles eran un pantano de escombros. Las autoridades no daban abasto. Nadie sabía dónde estaban los refugios seguros. Las comunicaciones estaban cortadas, y en medio de todo ese caos, nadie recordaba la vieja estación de tren. Nadie, excepto una persona. A unos kilómetros del lugar, en la estación de radio comunitaria de Puerto Escondido, un joven llamado Mateo, voluntario en emergencias, escaneaba frecuencias buscando sobrevivientes o reportes de zonas ignoradas. Y entre los ruidos estáticos, alcanzó a oír una voz quebrada que decía: «La estación, hay gente aquí, por favor». Mateo se sentó recto. ¿Alguien más escuchó eso? ¿Qué fue? Creo que alguien pidió ayuda desde la estación vieja del tren. ¿La abandonada? ¿Esa cosa todavía está en pie? Alguien está adentro. Voy a ir. Estás loco, es zona roja. Entonces que me acompañe otro loco, dijo Mateo, ya agarrando su mochila. De regreso en la estación, Carmen había logrado organizar a los niños en un rincón más seguro. Con ayuda de Eulalia y otro anciano que aún podía caminar, armaron una especie de zona común para dormir y comer.
La oscuridad ya había caído por completo. Solo quedaban 3 velas encendidas. El viento se colaba por las paredes rotas. Carmen se sentó con Julia en brazos, exhausta, pero con los ojos abiertos. No podía dormir. No podía permitir que el miedo se apoderara de ella. Fue entonces cuando escuchó pasos. Pasos afuera. Carmen se puso de pie en silencio. Caminó hacia la puerta con un pedazo de madera en la mano, dispuesta a defender a todos si era necesario. Los pasos se detuvieron. Alguien susurró. «¿Hola? ¿Hay alguien ahí?» Carmen se congeló. Era una voz joven, masculina. «¿Quién eres?», preguntó, sin bajar el palo. «Mi nombre es Mateo. Vengo de la estación de radio. Oí que alguien necesitaba ayuda». Las piernas de Carmen casi se doblaron. Abrió la puerta. Allí estaba, un joven de unos 20 años, con mochila, linterna y un chaleco de protección civil desgastado. Detrás de él, otros 2 voluntarios. Mateo enfocó su linterna y vio el panorama completo. Los niños dormidos en el rincón, los ancianos recostados, Carmen con el rostro lleno de polvo y ojeras, pero con la mirada más fuerte que había visto en su vida. «¡Santo Dios!», murmuró uno de los voluntarios. Mateo se quitó la mochila de inmediato. «Vamos a ayudarlos, todos». Carmen no dijo nada, solo asintió, pero en sus ojos se asomaron por primera vez unas lágrimas que no eran de miedo, sino de alivio. Por primera vez desde que el mar se alzó, alguien había llegado. Y no era el final, era el principio de algo mucho más grande. La llegada de Mateo y los 2 voluntarios fue como una chispa de esperanza en medio del apagón emocional que todos vivían dentro de la estación. Aunque el lugar seguía igual de oscuro, polvoriento y silencioso, el simple hecho de saber que alguien del exterior los había encontrado cambió el aire, como si se pudiera respirar un poco mejor. «¿Cuántas personas hay aquí dentro?», preguntó Mateo mientras sacaba una linterna de mayor potencia y recorría el lugar con la luz. «Somos 18 en total», respondió Carmen. «12 ancianos, mis 6 hijos y yo». «¿Y todos están bien?», Carmen dudó antes de responder. Esteban aún no podía caminar, y algunos de los ancianos presentaban fiebre, debilidad extrema o signos de desnutrición. No era momento para adornar la verdad. «No, pero estamos vivos, y eso ya es algo». Mateo asintió y sacó un pequeño radio de su mochila. Ajustó la frecuencia y habló. «Aquí equipo Delta. Encontramos sobrevivientes en la estación vieja. 18 personas, varias en situación crítica. Repito, situación crítica. Necesitamos traslado urgente. Solo hubo estática». «Las líneas siguen muertas», dijo uno de los voluntarios. «No tenemos señal suficiente para que el mensaje llegue al centro de comando». «Entonces nos vamos a quedar», decidió Mateo sin dudar. «No los vamos a dejar solos». Aquella noche fue la más larga que muchos recordaban. Con ayuda de los voluntarios, improvisaron camillas, prepararon algo de comida con lo poco que había y distribuyeron mantas que Mateo había traído en su mochila. A pesar del frío, la fatiga y el hambre, por primera vez desde que la tragedia comenzó, hubo un poco de orden. A medianoche, Carmen se encontraba sentada al lado de Esteban, aplicándole un paño húmedo en la frente. Mateo se le acercó y le ofreció una taza de agua caliente que habían logrado calentar con una pequeña hornilla de gas portátil. «No tengo palabras para lo que estás haciendo aquí, Carmen», dijo con sinceridad. «No muchas personas hubieran hecho lo que tú hiciste. Yo solo no quería que nadie más muriera», respondió sin mirar la taza. «Eso ya te hace diferente a muchos». Carmen respiró hondo. No estaba acostumbrada a recibir reconocimiento. Desde que Ernesto murió, había vivido con la cabeza agachada, haciendo lo que se tenía que hacer, sin esperar nada de nadie. «¿Y ustedes? ¿Cómo llegaron tan rápido?» «No tan rápido como quisiéramos», respondió Mateo. «Recibimos la señal de radio muy débil. Casi no la captamos. Si no fuera porque estaba escuchando en esa frecuencia exacta, quizás ni la oíamos». Carmen frunció el ceño. «¿Pero quién la envió? Aquí nadie tiene radio». Esa es la parte rara. La voz sonaba débil, vieja. No fue con frecuencia de rescate. Fue en una frecuencia antigua que ya casi nadie usa. ¿Una de las personas mayores?, preguntó Carmen pensativa.
Mateo negó con la cabeza. Ya revisamos. Ninguno sabe usar ese tipo de radio. Y no hay aparatos aquí. Se hizo un silencio incómodo. Tal vez fue una señal de otra época, dijo uno de los voluntarios en tono de broma. O alguien que nos cuida desde otro lugar, respondió Carmen en voz baja. El comentario quedó flotando, sin respuesta. Nadie quiso profundizar en eso. En situaciones así, lo real y lo inexplicable muchas veces se mezclan. A la mañana siguiente, la situación seguía crítica. Varios ancianos empezaron a mostrar síntomas de deshidratación severa. Los alimentos escaseaban y Esteban no mejoraba. Carmen sabía que no podían quedarse ahí mucho más tiempo. Mateo decidió tomar una decisión arriesgada: ir él mismo a pie hacia el centro de operaciones que se había instalado en la escuela secundaria del pueblo, a unos 5 kilómetros de distancia. El camino estaba bloqueado, lleno de escombros y zonas anegadas, pero era la única opción. «Volveré antes de que oscurezca», prometió. «Mateo, si no regresas», Carmen comenzó a decir. «Voy a regresar», interrumpió él, firme, y salió. Carmen quedó a cargo, de nuevo. Y aunque ya no estaba sola, el peso de cuidar a tantos la aplastaba por dentro. No había margen para flaquear, ni siquiera para llorar. A mediodía, mientras revisaba una de las habitaciones traseras de la estación en busca de cobijas, encontró algo más: un armario viejo, casi escondido detrás de una pared falsa. Al abrirlo, descubrió una caja metálica con papeles, libretas, fotografías y un viejo uniforme de ferrocarrilero. En una de las libretas, con letra casi ilegible, alguien había escrito: «Aquí nadie nos ve, pero mientras yo respire, no dejaré que nos olviden». Carmen se quedó mirando esa frase largo rato, y por primera vez entendió que esa estación no era solo un refugio, era un lugar de resistencia, de vidas olvidadas, de personas que el mundo dejó atrás. Y ahora, sin querer, ella se había convertido en la voz de todos ellos. Esa tarde, el calor empezó a apretar. Sin ventilación, la estación abandonada se volvió un horno cerrado de concreto. Carmen intentaba mantener a los niños tranquilos, pero el ambiente era cada vez más pesado. Julia lloraba sin parar. A Esteban le había subido la fiebre. Los ancianos, agotados, comenzaban a delirar. Pasaban las horas y Mateo no regresaba. ¿Y si le pasó algo?, susurró Iván, acercándose a su madre. «No digas eso», le respondió Carmen con suavidad, aunque en el fondo ella también temía lo peor. Fue entonces cuando uno de los ancianos, don Romualdo, comenzó a toser con fuerza. Su tos era seca, profunda, casi como un lamento. Carmen corrió hacia él. «¿Está bien? El aire. No hay aire», murmuró, con los labios secos y la mirada perdida. Eulalia, la mujer que había trabajado como enfermera en su juventud, se acercó rápidamente. Puso su mano en el pecho de Romualdo y sacudió la cabeza. «Tiene el pulmón muy débil, no aguanta el encierro ni el calor. Si no conseguimos aire fresco, se va a ir». Carmen miró a su alrededor. Tenía que hacer algo. Pensó rápido. Fue hacia una ventana vieja y sellada con madera. Tomó una barra de metal oxidada y comenzó a golpear los clavos con toda su fuerza. Uno de sus hijos se le acercó para ayudar. En cuestión de minutos, lograron abrir un espacio por donde entró una corriente de aire fresco. «¡Aquí! ¡Tráiganlo aquí!», gritó Carmen. Colocaron a don Romualdo cerca de la ventana. Él respiró profundamente, con dificultad, pero al menos ya no se ahogaba. Fue un alivio breve, pero suficiente para seguir resistiendo. Mientras tanto, Mateo seguía luchando contra los obstáculos del camino. Había cruzado un puente caído, se había cortado el brazo al escalar un muro y tenía los pies cubiertos de lodo, pero no se detenía. Sabía que cada minuto contaba. Finalmente, cerca de las 5 de la tarde, llegó al centro de operaciones. El lugar estaba lleno de voluntarios, soldados, paramédicos y decenas de personas buscando a familiares desaparecidos. «Necesito ayuda. Hay sobrevivientes en la estación vieja del tren», gritó apenas llegó. Un comandante lo miró con escepticismo. «¿Estación del tren? ¿La abandonada?» «Sí, hay 18 personas atrapadas, 12 ancianos, 6 niños,
una mujer. Nadie reportó sobrevivientes en esa zona, porque nadie fue a revisar. Están vivos. Lo vi con mis propios ojos. El comandante dudó por unos segundos, pero luego hizo una señal con la mano. Equipo 3, preparen un grupo de rescate. Van a la estación del tren. Mateo casi se desmayó de alivio. Y traigan una ambulancia. Hay heridos. 20 minutos después, una camioneta militar, 2 paramédicos, 3 voluntarios y Mateo partieron rumbo a la estación. El camino seguía complicado, pero esta vez iban con todo lo necesario para abrirse paso. En la estación, Carmen ya había perdido la noción del tiempo. Seguía ayudando, vigilando, organizando, limpiando. Uno de los ancianos se había desmayado. Otro comenzaba a convulsionar. Esteban deliraba por la fiebre. El agua se había terminado. El arroz también. Fue entonces cuando escucharon un sonido diferente. Motores, frenos, pasos apresurados. ¿Hay alguien ahí? ¡Grupo de rescate! ¡Protección civil! Carmen se levantó de golpe, corrió hacia la puerta, la abrió, y ahí estaban. Mateo, lleno de barro, pero sonriendo. Detrás de él, los paramédicos con camillas, mochilas médicas, bidones de agua y comida. Los niños comenzaron a gritar de emoción. Varios ancianos rompieron en llanto. Carmen se llevó las manos a la cara. No podía creerlo. Había resistido. Habían resistido. Uno de los paramédicos se acercó a Carmen. ¿Usted es la responsable aquí? Carmen dudó un segundo, pero luego asintió. Sí, soy yo. Pues gracias a usted, todos van a salir de aquí con vida. Pero Carmen no respondió. Solo miró a sus hijos, a los ancianos, al edificio viejo, y entonces cayó de rodillas. No por debilidad, sino por pura emoción acumulada. Minutos después, mientras los heridos eran evaluados y cargados en las camillas, Mateo se sentó junto a ella. «Lo lograste, Carmen». Ella lo miró con los ojos rojos, pero firmes. «Todavía no termina». «¿Por qué dices eso?» «Porque esto no fue un accidente. No fue una casualidad que llegáramos aquí. Este lugar nos estaba esperando». Mateo frunció el ceño. «¿Qué quieres decir?» «Hay algo más aquí dentro. Algo que todavía no descubrimos». Mateo la miró por un largo momento. Luego asintió. «Entonces lo vamos a averiguar, juntos». Y mientras el sol comenzaba a esconderse en el horizonte, Carmen sintió por primera vez en muchos años que su vida no solo estaba cambiando, sino que estaba comenzando de nuevo. Al día siguiente, la estación de tren ya no era ese lugar olvidado que nadie mencionaba. Con la noticia del rescate, voluntarios, periodistas locales y miembros de Protección Civil comenzaron a llegar poco a poco, como atraídos por algo más allá de la curiosidad. Una historia que nadie esperaba encontrar en medio de la tragedia. Pero mientras afuera las cámaras grababan y las autoridades intentaban organizar la atención médica, adentro, Carmen no dejaba de pensar en una sola cosa: la caja metálica y esa libreta con frases escritas a mano, con palabras que parecían habladas desde el dolor y la esperanza. «Aquí nadie nos ve, pero mientras yo respire, no dejaré que nos olviden», leyó de nuevo en voz baja. Decidió mostrarle la caja a Mateo. «Esto lo encontré detrás de una pared falsa. Nadie la había tocado en años». Mateo examinó los documentos con cuidado. Había hojas sueltas, listas de nombres, dibujos infantiles, fotografías viejas de la estación en sus años de gloria, y una pequeña agenda con iniciales en la portada. JLH. «¿Quién era?», preguntó Carmen. Mateo hojeó la agenda. Entre notas personales, frases inconexas y registros de medicamentos, encontró una hoja que lo hizo detenerse. Era un informe escrito a mano. La Estación del Sur se convierte oficialmente en refugio temporal para los olvidados. 17 adultos mayores sin familia. Nadie vino por ellos. El gobierno cerró el programa de asistencia. No los puedo dejar morir. Me quedo». Y al final, una firma. Joaquín López Hernández, ex jefe de estación. Carmen se quedó en silencio. ¿Se quedó con ellos? Sí, y según esta agenda, los cuidó durante años. Solo. En ese momento, Eulalia se acercó con una cara de asombro. ¿Dijeron Joaquín López?, preguntó,
llevándose la mano al pecho. Yo lo conocí. Era el jefe de estación cuando yo tenía 18 años. Ese hombre fue un ángel. Cuando mi esposo murió, él me consiguió trabajo limpiando aquí. Siempre ayudaba a los que nadie quería ayudar. ¿Y qué pasó con él?, preguntó Mateo. Se lo tragó el silencio. Cuando cerraron la estación, él se negó a irse. Decía que este lugar seguía teniendo un propósito. Mateo y Carmen intercambiaron miradas. La voz en el radio, la caja escondida, los documentos. ¿Y si no fue solo coincidencia? ¿Crees que fue él quien envió la señal?, preguntó Carmen. Mateo se quedó pensativo. No sé, pero lo que es seguro es que este lugar tiene una historia más grande que solo el tsunami. Ese mismo día, Protección Civil les ofreció a Carmen y sus hijos trasladarlos a un albergue mejor equipado en la capital del estado, donde estarían seguros y recibirían atención médica adecuada. Gracias, pero no me puedo ir todavía, respondió Carmen. ¿Cómo que no?, preguntó uno de los coordinadores. Aquí no es seguro, señora. Aquí hay personas, hay historia y algo que nadie más ha visto. Quiero encontrarlo. Mateo se puso de pie a su lado. Yo tampoco me voy. No todavía. Eulalia, escuchando la conversación, también se acercó. Si ustedes se quedan, yo también. Esa noche, los ancianos que aún estaban lo suficientemente estables para quedarse, lo hicieron por voluntad propia. No querían irse de la única casa que habían conocido en años. Mientras tanto, en redes sociales y medios locales, la historia de Carmen comenzaba a circular. Madre de 6 hijos, rescata a grupo de ancianos olvidados en estación abandonada. Su rostro aparecía en fotos mal enfocadas, cargando a Julia, organizando cobijas, hablando con los rescatistas. Y algo inesperado comenzó a suceder. Gente empezó a llegar. Primero, una pareja joven con cajas de alimentos. Venimos de Pochutla. Vimos su historia. Queremos ayudar. Después, un doctor retirado, con una mochila llena de medicamentos. Hace años que nadie necesitaba mis manos, pero hoy sí. Luego, estudiantes, vecinos, incluso un carpintero que ofreció reparar las ventanas. En cuestión de días, la estación ya no parecía abandonada. Seguía rota, sucia, vieja, pero viva. Carmen organizó todo como si fuera un cuartel. Turnos de limpieza, horarios de comida, registros médicos, control de entrada y salida. Mateo instaló un nuevo radio de comunicación. Eulalia armó un pequeño botiquín con ayuda del doctor. Iván y Diana ayudaban con tareas básicas. Y entonces ocurrió algo que nadie esperaba. Un periodista independiente que había ido a documentar lo que llamaban el milagro de la estación, tomó una foto en la pared principal del salón central. Una imagen borrosa, como una sombra, parecida a la figura de un hombre con gorra de ferrocarrilero. El periodista subió la imagen a redes con el mensaje: ¿Quién cuida la estación? Algunos dicen que un espíritu, otros que es la memoria de los que se quedaron atrás. La publicación se volvió viral. Y con eso comenzó a crecer un nuevo tipo de atención. Primero fue una reportera de la Ciudad de México, después un canal de televisión y finalmente una llamada de la Secretaría de Bienestar Social. Queremos visitar la estación, saber qué está pasando, escuchar a Carmen. Ella, sin saber bien cómo, se convirtió en la voz de todos. Pero mientras las cámaras y los flashes crecían, dentro del corazón de Carmen solo había una preocupación. ¿Qué va a pasar cuando dejen de mirar? Porque el verdadero reto no era resistir la tragedia, sino lo que viene después. La estación, que días atrás había sido un refugio improvisado, ahora parecía otra. No por el edificio en sí, que seguía viejo y con grietas por todas partes, sino por la energía que se sentía dentro. Vida, movimiento, gente entrando y saliendo con bolsas de ayuda, voluntarios que llegaban con herramientas, médicos, cocineras comunitarias, y en el centro de todo, Carmen, con su hija más pequeña en brazos y el resto de sus hijos ayudando como si fueran parte de una misión que habían entendido a la perfección. Lo que nadie imaginaba era que todo eso estaba a punto de peligrar. Aquella tarde, llegaron 2 camionetas grises sin logos oficiales. Bajaron de ellas 3 hombres trajeados y una mujer con carpeta en mano.
Su presencia no encajaba con el ambiente solidario de la estación. Ni una caja de ayuda, ni una sonrisa, ni una cámara. Solo miradas serias y pasos firmes. ¿La señora Carmen Ramírez?, preguntó la mujer. Sí, soy yo, respondió Carmen sin soltar a Julia. Venimos del Departamento Legal de Bienes Nacionales. Este edificio está en propiedad federal abandonada. Tenemos la orden de revisar su estado y determinar si está siendo ocupado de forma indebida. Mateo, que escuchó desde el fondo, se acercó de inmediato. ¿Indebida? Aquí hay gente que se salvó de morir. Están organizados. Es un albergue funcional gracias a Carmen y a los voluntarios. La mujer apenas lo miró. Eso no cambia el estatus legal del inmueble. Carmen los invitó a pasar. Les mostró cómo estaban usando cada espacio. Los cuartos convertidos en dormitorios, el rincón médico, la despensa improvisada, la cocina comunitaria al fondo y el mural de fotos que habían armado con recuerdos de los ancianos y las personas que habían llegado a ayudar. Los funcionarios lo anotaban todo, sin expresión alguna. Antes de irse, la mujer dijo una frase que dejó un nudo en el estómago de todos. Nosotros no decidimos, solo informamos. Pero si alguien allá arriba considera que este lugar debe ser desalojado, tendrán 24 horas para irse. Y se fueron, así de fríos, dejando detrás un ambiente cargado de preocupación. Esa noche, nadie durmió tranquilo. ¿Nos van a sacar?, preguntó Rubén, con los ojos bien abiertos. ¿Nos van a separar?, dijo Diana. Yo no quiero irme, gritó Emiliano, con lágrimas en los ojos. Carmen los abrazó a todos. Nadie nos va a sacar. Vamos a pelear por este lugar. ¿Y si lo hacen?, insistió Iván, el mayor, con la voz temblando por contener el miedo. Entonces salimos de aquí con la frente en alto, como entramos, juntos. Mateo se quedó despierto toda la noche planeando opciones. Comunicó el caso a varias ONGs, periodistas y abogados que habían mostrado interés. La noticia corrió rápido. El gobierno amenaza con desalojar estación convertida en albergue tras tsunami. Al día siguiente, decenas de personas llegaron con pancartas. Este lugar salva vidas, no lo destruyan. Carmen no está sola. La estación se queda. Incluso algunos ancianos del pueblo, que ni siquiera conocían a Carmen, se acercaron a ofrecer su testimonio. Habían sido ayudados gracias a lo que ella había hecho. El movimiento crecía, pero también lo hacía la tensión. Esa misma tarde, Carmen fue invitada a dar una entrevista en vivo por un canal nacional. La sentaron frente a una cámara, con luces brillantes y un micrófono que apenas sabía cómo sostener. Le preguntaron sobre la tragedia, los niños, los ancianos y su vida antes del desastre. Y entonces llegó la pregunta inesperada. ¿Por qué arriesgarlo todo por un lugar como ese, doña Carmen? ¿Qué significa para usted esa estación abandonada? Ella tardó en responder. Miró a la cámara, respiró hondo y dijo, con la voz firme pero conmovida, porque yo también fui una estación abandonada. El silencio fue absoluto. Después de que murió mi esposo, nadie vino a ver si yo estaba bien. Nadie preguntó si mis hijos tenían que comer. Yo sé lo que es ser invisible. Y cuando entré a ese edificio, vi a gente que llevaba años siendo invisible. Por eso me quedé. Porque si no los vemos nosotros, nadie lo va a hacer. La entrevista se volvió viral. El impacto fue inmediato. Artistas, influencers, figuras públicas comenzaron a hablar del caso. Se creó una petición digital para que la estación fuera declarada sitio de utilidad comunitaria. Se recaudaron fondos. Un grupo de arquitectos ofreció ayudar con la restauración del lugar. Y como si el universo mismo aprobara la causa, ocurrió el giro más inesperado. Un exfuncionario ferroviario retirado, hermano del mismísimo Joaquín López Hernández, el hombre que había cuidado de los ancianos en el pasado, apareció en la estación con un sobre en la mano. Esto lo guardó mi hermano por años, dijo mientras se lo entregaba a Carmen. Adentro había una escritura incompleta de cesión del edificio. Al parecer, Joaquín había iniciado un proceso legal para convertir la estación en un centro comunitario antes de morir, pero nunca terminó. La documentación estaba ahí, firmada, sellada a medias, pero suficiente para abrir una nueva batalla legal. Esa noche,
Mateo se quedó junto a Carmen revisando todo. «Esto cambia todo», le dijo. «¿Y si aún así no nos creen?». Mateo sonrió. «Entonces haremos que nos escuchen». Carmen acarició la cabeza de Julia, que dormía en su regazo. «No lo hago solo por mí, lo hago por todos los que siguen llegando, porque si esta estación nos salvó, ahora es nuestro turno de salvarla a ella». La presión social, las noticias virales y el documento encontrado no detuvieron del todo la amenaza legal, pero sí lograron una cosa importante: retrasar el desalojo. Durante una semana entera, la estación se convirtió en el símbolo de algo más grande. Ya no era solo un refugio improvisado después del tsunami. Era un espacio que representaba a los que nadie ve, a los que la sociedad deja atrás. Y Carmen se había convertido en su voz, su rostro, su fuerza. Afuera, las donaciones seguían llegando. Dentro, Carmen y los voluntarios mejoraban las instalaciones poco a poco. Se colocaron puertas nuevas, se repararon las goteras, los baños fueron habilitados y un pequeño sistema de paneles solares permitía ahora tener luz durante algunas horas del día. Pero mientras todos celebraban esos avances, Carmen sabía que lo más difícil aún no había pasado. Una noche, Esteban, que ya comenzaba a caminar nuevamente con ayuda, despertó llorando con fiebre. Carmen, alarmada, notó que la herida que había sido cerrada días atrás volvía a estar inflamada. Llamaron al doctor voluntario, quien, tras revisar la pierna, dio el diagnóstico que nadie quería oír: infección interna, grave. Necesita ser trasladado a un hospital con urgencia. ¿Pero cómo? Si lo estábamos cuidando bien, dijo Carmen con la voz quebrada. No es tu culpa, Carmen. Aquí no tenemos ni los antibióticos adecuados ni los equipos. Si esperamos más, puede ser peligroso. Carmen sintió que el suelo se le movía. Había pasado semanas resistiendo todo: hambre, miedo, amenazas legales, exposición pública, pero ahora la vida de su hijo estaba en riesgo. Y no había forma de quedarse firme ante eso. Mateo no dudó ni un segundo. «Yo lo llevo, ahora mismo». Pidió una camioneta prestada y, con la ayuda de 2 voluntarios, prepararon todo para salir en plena madrugada. El hospital más cercano estaba a casi 3 horas de distancia, en Huatulco. «Te prometo que volveré con él sano», le dijo Mateo antes de irse. Carmen no pudo responder, solo abrazó a Esteban, lo besó en la frente y susurró: «Resiste, mi amor, así como tu mamá resistió todo esto». Mientras la camioneta se alejaba, Carmen se quedó sola frente a la puerta de la estación. El silencio de la noche era más pesado que nunca. Cerró los ojos. No lloró. No tenía tiempo para eso. Solo apretó los puños y regresó a seguir ayudando. Al día siguiente, mientras preparaba comida con los otros voluntarios, recibió una visita inesperada: una jueza federal. Llegó sin cámaras, sin prensa, acompañada solo por un asesor y una carpeta gruesa bajo el brazo. «¿Usted es Carmen Ramírez?», preguntó, aunque ya sabía la respuesta. «Sí». «¿Ahora qué?». «No vengo a cerrar nada, vengo a escuchar». La jueza pidió que la llevaran por todo el edificio. Caminó entre los ancianos, habló con los niños, revisó las condiciones del lugar, escuchó los testimonios de los voluntarios, leyó los documentos de Joaquín López y se detuvo especialmente frente al mural de fotos con los nombres de cada persona que había pasado por la estación desde el tsunami. Finalmente, se sentó frente a Carmen. «¿Cuál es su objetivo con todo esto?». Carmen no dudó ni un segundo. «Quiero que esto se quede, que se reconozca como un centro comunitario permanente, que nadie más tenga que ser invisible para este país, que los niños tengan un lugar donde crecer con dignidad y los viejos un lugar donde morir con respeto». La jueza cerró la carpeta y dijo algo que Carmen no olvidaría jamás: «No sé si esto va a convertirse en un espacio legal mañana, pero sé que usted ya convirtió este lugar en algo mucho más importante que eso. Ya no es una estación, es una segunda oportunidad». Horas después, mientras Carmen terminaba de acomodar unas colchonetas, recibió una llamada desde un número desconocido. «¿Carmen?». Era Mateo. «¿Cómo está? ¿Cómo está Esteban?». «Lo operaron. Salió bien. El doctor dice que lo trajimos a tiempo. Va a estar en observación, pero está fuera de peligro».
Carmen soltó un suspiro profundo. Se dejó caer en una silla de plástico y por primera vez en días lloró sin miedo a que la vieran. Gracias, gracias, Mateo. No me agradezcas. Solo pensé, ¿qué haría Carmen? Y lo hice. Él sonrió desde el otro lado del teléfono. Ella también. Esa conexión, nacida en medio de una tragedia, ahora era una alianza de vida. Pero esa misma noche, mientras todo parecía ir recuperando la calma, algo más apareció. Uno de los voluntarios que limpiaba el almacén trasero descubrió, en una zona que aún no había sido tocada, una trampilla de hierro cubierta por una vieja estantería rota. Llamaron a Carmen de inmediato. ¿Quieres que la abramos? Ella dudó por un instante. Luego asintió. Forzaron la cerradura oxidada y abrieron la trampilla. Un olor a encierro y tiempo salió de inmediato. Bajaron con linternas y descubrieron una especie de cuarto subterráneo, usado en otros tiempos como bodega. Pero entre los objetos rotos, cajas viejas y muebles olvidados, había algo más. Una pequeña habitación adaptada como dormitorio. Una cama sencilla, libros apilados, una mesa con papeles y una fotografía enmarcada colgada en la pared. Era Joaquín López Hernández, sonriendo, con su uniforme de ferrocarrilero y de pie junto a un grupo de ancianos. Y sobre la mesa, una última nota escrita a mano. Si alguien encuentra esto, por favor, no dejen morir esta estación. Aquí hay más que paredes, hay historias, hay vidas, hay esperanza. Carmen se quedó mirando la foto, con los ojos llenos de lágrimas. Y en ese momento, supo lo que tenía que hacer. La foto de Joaquín López Hernández, colgada en aquella habitación secreta, no era solo una imagen. Era una señal clara, un testimonio que cerraba el círculo. Carmen sostuvo el marco entre sus manos y sintió un escalofrío, no de miedo, sino de reconocimiento. Ese hombre, que muchos ya consideraban una especie de fantasma protector de la estación, había hecho en el pasado exactamente lo mismo que ella ahora. Resistir el abandono, cuidar de los olvidados, pelear contra el silencio. Volvió a subir las escaleras con la fotografía en brazos. Afuera comenzaba a amanecer. El cielo, después de días de nubes y caos, mostraba los primeros tonos rosados y naranjas de un nuevo día. Carmen caminó hacia la entrada principal y colgó la foto justo allí, en el centro de la puerta. Aquí empezó todo, dijo en voz baja. Minutos después, los ancianos comenzaron a salir poco a poco. Los voluntarios también, uno a uno, se acercaron a ver la imagen de Joaquín. Algunos lo recordaban, otros no, pero todos sentían que, de alguna forma, él los había guiado hasta ese lugar, hasta Carmen. Ese mismo día, llegó una noticia inesperada desde la capital del estado. El gobierno había decidido suspender definitivamente el proceso de desalojo. Pero no solo eso, la estación sería oficialmente reconocida como Centro Comunitario Resiliente, con respaldo estatal y fondos asignados para su restauración. El documento original de Joaquín, junto con los testimonios y el trabajo de Carmen, habían sido claves para esa decisión histórica. Carmen no celebró con gritos, no lloró frente a las cámaras, solo se quedó en silencio, mirando el techo roto del lugar donde había cambiado su vida para siempre. Esa noche, organizaron una pequeña ceremonia. No fue algo grande, ni lleno de política. Fue íntimo. Los niños cantaron una canción. Los ancianos contaron anécdotas. Una mujer tocó una guitarra prestada. Y Mateo, que había regresado con Esteban, ya sonriente y caminando despacio, leyó en voz alta la nota que encontraron en la habitación secreta. Aquí hay más que paredes. Hay historias, hay vidas, hay esperanza, repitió con la voz firme. Después, tomó la palabra frente a todos. La estación fue construida para mover personas, y eso sigue haciendo, pero no con trenes. Ahora mueve algo más poderoso, la conciencia, el corazón de la gente. Todos aplaudieron. Carmen se quedó de pie, con Julia en brazos y los demás hijos a su alrededor. Los miró uno por uno. Habían crecido en pocos días. Habían visto lo peor, pero también lo mejor. Al final de la noche, cuando todos dormían, Carmen salió a caminar por los alrededores. El pueblo seguía en reconstrucción.
Algunas casas ya no estaban. Muchos seguían desaparecidos. Otras familias intentaban empezar de nuevo. La tragedia no se borraba, pero lo que ella había hecho dejaba una huella que sí podía quedarse. Al volver a la estación, encontró a Mateo esperándola afuera. ¿Pensando en irte ya?, preguntó él, con una sonrisa. Jamás, respondió ella sin dudar. Mateo se acercó. Te van a ofrecer muchas cosas ahora, Carmen. Entrevistas, dinero, reconocimientos. Y ninguno de ellos me necesita tanto como esta estación, interrumpió ella. Entonces, ¿qué sigue? Carmen miró el edificio. Las grietas, las paredes peladas, los vidrios rotos, pero también los rostros, las risas, los platos limpios, los cuartos ordenados, el sonido de una comunidad que volvió a respirar. Lo que sigue, dijo con firmeza, es convertir esta estación en el hogar que nunca tuvimos. Un lugar donde nadie más llegue huyendo, sino buscando empezar. Y así fue. Meses después, la estación comunitaria Joaquín López abrió sus puertas oficialmente. No como un refugio improvisado, sino como una institución reconocida en todo el país. Se ofrecían talleres, atención médica, clases para adultos mayores, actividades para niños y comedores abiertos todos los días. Carmen Ramírez fue invitada a recibir un reconocimiento nacional por su labor humanitaria. Se paró en un auditorio lleno de aplausos, con sus hijos sentados en primera fila, y al recibir el premio, solo dijo una frase: «Yo no salvé una estación, la estación me salvó a mí», y entre los asistentes, un hombre mayor, retirado, silencioso, se puso de pie. Llevaba una vieja gorra de ferrocarrilero. Nadie supo cómo había llegado hasta ahí. Nadie supo quién era. Pero al salir, dejó una nota escrita en una servilleta. Gracias por continuar el viaje. Joaquín estaría orgulloso. Si esta historia te tocó el corazón, imagina cuántas más tenemos por contar. Suscríbete al canal ahora, activa la campanita y no te pierdas las próximas historias reales que inspiran, conmueven y nos recuerdan que, incluso en medio del desastre, la vida siempre encuentra un camino. Dale clic a suscribirse y acompáñanos en esta travesía. El próximo video podría ser justo la historia que necesitas escuchar hoy.